Hubo primero un ataque contra el hospital Nasser en Gaza. Empezaron entonces a llegar los servicios de rescate. Los periodistas, para contarlo. Por eso esta vez hay vídeo. Estaban tomando imágenes y se ve a lo lejos a personas que llevan chalecos naranjas, con guantes. Se ve cómo se organizan para tratar de sacar a los heridos. Un canal egipcio de televisión estaba tomando imágenes desde dentro. Ahora van a escuchar el impacto y luego el silencio. En este vídeo, desde arriba, se pierde la señal. En otro, desde abajo, se escucha el espanto de quienes ven lo que hay. Han disparado contra un hospital en el que estaban sacando cuerpos. Han disparado contra el punto en el que los periodistas solían, y se sabía, hacer sus directos. Fue un ataque contra los periodistas. Ayer el ejército de Israel mató a 5 en un hospital. Luego mataron a otro de un disparo en Al-Mawasi. Ha dicho Netanyahu que valora el trabajo de los periodistas y que este bombardeo al hospital fue un accidente. De momento, Israel ha matado a más de 240 periodistas según las autoridades gazatíes. Los asesinados ayer fueron despedidos por la gente, cubiertos con el chaleco de periodista. Y ese sigue siendo el sonido de una franja donde no dejan entrar a periodistas y a los que hay los matan. Israel no quiere imágenes de bombardeos, ni de niños muertos de hambre, ni de personas tiroteadas cuando van a por comida, ni de sanitarios asesinados, ni de familias desplazadas buscando comida y agua, y malviviendo en tiendas, malviviendo en la calle, de cómo buscan cuerpos entre escombros con palas y con las propias manos. Estas son las imágenes que documentan matanzas a las que Netanyahu ha llamado accidentes y que en realidad revelan crímenes de guerra y un genocidio. El jefe de la Agencia para los Refugiados Palestinos dijo ayer: la indiferencia y la inacción del mundo son impactantes. Habló de indiferencia y de inacción. Los periodistas asesinados ayer en el hospital, en el punto en el que todo el mundo sabía que se ponían los periodistas, trabajaban en su mayoría para medios internacionales. Se llamaban Hossam Al-Masri, Mohamed Salama, Mariam Abu Daka, Moaz Abdu y Ahmed Abu Aziz. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Hola, buenos días. Aquí en España a la última hora están los incendios que han vuelto a complicarse. La peor situación está de nuevo en Castilla y León, donde 10 grandes fuegos siguen activos y 3 de ellos vuelven a amenazar a varias poblaciones. El viento ha hecho avanzar en las últimas horas el de Porto en Zamora y ha obligado a más desalojos. Vamos por tanto a Zamora. Marichu García, buenos días. Buenos días. Cuando parecía que lo peor había pasado, los fuertes vientos de ayer tarde avivaron el incendio, lo trajeron de vuelta a la Sierra de la Cabrera Baja Zamorana, una zona muy pedregosa donde los bulldozers no pueden trabajar con facilidad. Así que a última hora de la tarde se volvió a decretar la evacuación de 5 localidades, 4 de las cuales ya se habían desalojado la semana pasada. Son San Ciprián, Coso, Rábano, Barrio de Rábano y por primera vez Escuredo, la más oriental. 2 microbuses fueron recorriendo las localidades para recoger a los vecinos, pero la mayoría se negaron a abandonar sus viviendas y se han quedado a defender sus pueblos. También se han vuelto más virulentos los incendios de Garaño y de Fasgar en León, que se suman al de La Baña después de que haya cruzado de provincia. Situación en León, última hora. Pablo Bodega, buenos días. Hola, buenos días. En la vertiente leonesa de la Cabrera, el fuego obligaba a desalojar media docena de localidades del municipio de Encinedo tras fracasar la estrategia del operativo de frenarlo con contrafuegos tácticos por culpa del viento. También el viento descontrolaba el incendio de Garaño, que avanza en 2 frentes, dejaba 2 localidades más desalojadas y parece imposible de atajar a pesar del amplio despliegue movilizado. Luciano Llanutro, alcalde de Carrocera. Se tiene que tirar el fuego cuando se acabe la mata. La experiencia me dice que es lo que ha pasado en otro lado, y no por falta de medios. En nivel 2 sigue también el de Fasgar Colinas, que lleva más de 2 semanas activo. El de Molina Seca ha bajado a nivel 1. En Galicia se declaró ayer un nuevo incendio, esta vez en Lugo. Se ha decretado el nivel 2 por la proximidad a varias viviendas y ha obligado a cortar la vía del tren con Ponferrada. El resto de focos evolucionan bien. Ayer quedó estabilizado, de hecho, el otro de los 3 mayores focos, el de Chandreza de Queixa. En Asturias, 3 grandes incendios siguen activos. Han afectado a 6 de las 7 reservas de la biosfera, aunque su evolución es positiva también después de que hayan quemado 5.500 hectáreas.
8:05, en poco menos de hora y media se reúne de nuevo el Consejo de Ministros en la Moncloa, que va a impulsar el mecanismo de ayudas para las comunidades afectadas por estos incendios, afectadas desde el mes de junio. Lo que prevé el Gobierno, por tanto, es que las ayudas no solo alcancen este último episodio, esta última gran ola de fuego, sino que al final llegue a todas las comunidades. Serán todas salvo el País Vasco. Eso va a ser por la mañana, la reunión del Consejo. Por la tarde veremos en el Senado la comparecencia de la ministra Margarita Robles. Es la primera de las comparecencias ministeriales que ha pedido el PP y a quien ya pudimos, a Margarita Robles, escuchar ayer. Y por tanto, la comparecencia va a poner de manifiesto lo que el Gobierno de España, lo que las Fuerzas Armadas han hecho desde el día 2. También a decir lo que no se ha hecho, porque las comunidades autónomas no han asumido sus obligaciones en muchísimos casos. Es evidente que la competencia es de la comunidad autónoma y las han ejercido, pero el despliegue de medios nacionales y el despliegue de medios internacionales le corresponde exclusivamente al Gobierno de España. Si la ministra de Defensa ha actuado de forma tardía y a rastras, será su responsabilidad. Yo hago una llamada a las conciencias de todos ellos que saben la verdad. Por favor, que sean valientes y que lo digan. En todo caso, si ellos no lo dicen, no lo van a decir, quizá porque el señor Núñez Feijóo está ejerciendo sobre ellos una influencia. Me sorprende las palabras de alguien que se tiene por responsable, que diga y que haga y que comente este tipo de cuestiones, supongo yo, que para intentar evitar sus propias responsabilidades. Pues esto puede servir de alguna manera de anticipo de lo que nos encontraremos esta tarde en la Cámara Alta. El PP acusa al Gobierno de falta de previsión por una gestión cuya competencia es autonómica. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. El Gobierno hoy, esta mañana, va a aprobar las ayudas mientras señala la gestión de las comunidades del PP más afectadas, Ana, por estos incendios. Sí, es un primer decreto para activar ayudas directas o exenciones fiscales para las zonas afectadas que va a tener en cuenta los más de 100 incendios que se han producido desde junio y también inundaciones, según explican a la SER fuentes gubernamentales. Para eso, el Consejo de Ministros va a aprobar la declaración de zona catastrófica en Castilla y León, Galicia o Extremadura, pero también en otras 13 comunidades. Además, el Gobierno arranca hoy los trabajos para diseñar un pacto de Estado para hacer frente a la emergencia climática con el que le tienden la mano al PP, dice Moncloa, mientras los ministros elevan el tono contra la gestión de los presidentes autonómicos. Yo creo que cuando tenemos una situación de fenómeno natural adverso, el que sea, en el que la competencia pasa a la comunidad autónoma, la gente no entiende que no esté el presidente o la presidenta de esa comunidad autónoma al pie del cañón. Esto lo decía ayer Ángel Víctor Torres en Hora 25 y hoy volveremos a ver a Robles confrontar al PP en la primera de las comparecencias solicitadas por los populares en el Senado. Eso por parte del Gobierno. Por parte del PP, David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Ayer su líder, Feijóo, defendió la gestión de sus presidentes, cargó toda la responsabilidad en el Gobierno, mientras proponía crear, como gran novedad después de esta ola de incendios, un registro de pirómanos. Una lista negra de pirómanos y para todos ellos una pulsera de temporada, mientras haya riesgo de incendio. Así lo anunció Feijóo. Este registro nacional de pirómanos conllevará para esas personas condenadas la obligatoriedad de utilizar pulseras telemáticas de localización. Esta ocurrencia, destacada por el propio líder del PP, diluyó las otras 49 propuestas que pasan por las consabidas bajadas de impuestos para los afectados, modificar la ley de montes para flexibilizar los aprovechamientos forestales o reforzar la UME. Pero claro, entre tanta medida también hubo tiempo para cargarle la culpa al Gobierno. El Gobierno central ha fallado en su prevención. No ha puesto todos los medios disponibles para que la crisis no tuviese la intensidad que hemos vivido en las últimas semanas. Feijóo blindó a sus varones autonómicos, no se cortó tampoco con la ministra Robles, como acabamos de escuchar, y todo a pesar de que varias veces durante su comparecencia aseguró que no quería participar de broncas partidistas. David. Supongo yo que para intentar evitar sus propias responsabilidades. Si la ministra de Defensa ha actuado de forma tardía y a rastras, será su responsabilidad. Luego ampliamos en el abierto. Eso te iba a decir, David, y ampliamos luego. Hasta luego, compañeros. Luego. Bueno, hemos escuchado antes al ministro Ángel Víctor Torres, que anoche habló, como decía Ana, en Hora 25, de otra cosa que va a aprobar hoy también el Consejo de Ministros: los criterios para fijar el reparto entre las comunidades de los menores migrantes solicitantes de asilo. Se espera que el decreto defina las plazas concretas, aunque sabe el Gobierno que tiene la oposición de las comunidades del PP. Dice el ministro que la ley se va a aplicar. Y no se pueden negar, sería incumplir la legislación, que además, como lo explica. Porque la pregunta es, cuando eran ucranianos, ¿se negaban? ¿Por qué lo hacen cuando son africanos?
tienen 16 años, igual, o 10. Es que va a haber niños y niñas que van a ser desplazados con esa edad, y con menos incluso. El pronóstico, Jordi Carbó, dice que todavía tardará en llegar la lluvia. Sí, tampoco llegará mucha agua en los sitios donde hay incendios activos. Será sobre todo a partir del jueves. Las temperaturas, eso sí que cambia. Ayer se superaron los 35 grados en muchas áreas afectadas por el fuego forestal. Hoy ya no. Se acercarán a los 35, pero ya no subirán tanto y menos que lo harán a partir de mañana y sobre todo el jueves. El viento es lo que no acaba de mejorar porque si bien las últimas horas ha aflojado, irá más a lo largo de esta tarde hasta la próxima noche. Y en el conjunto del país, una jornada más, mucho sol, de hecho más que ayer, pero sobre todo temperaturas de plena canícula. En el interior serán habituales máximas de 35 a 40 grados y cuidado porque con este calor, entre esta tarde y la próxima noche, tormentas con marcada severidad al este de Castilla y León, también de Castilla-La Mancha, en la Ibérica, el Valle del Ebro y los Pirineos. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es. Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero sin alcohol. Tinto de verano sin alcohol. Don Simón. ¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la ONCE, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros. Y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la ONCE. Te toca bien vivir. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Israel sigue atacando Gaza mientras decide si se sienta o no a unas negociaciones que hasta el momento no han retrasado ni uno de sus planes militares y sus bombardeos. Esta noche han matado al menos a otras 8 personas. Y ayer, como les decía al empezar, bombardeó de nuevo el hospital de Al-Nasser. Lo hizo con 2 explosiones separadas que sirvieron para matar a quienes acudieron en segundo lugar para ayudar a los que habían ido a ayudar después de el primer impacto. Hay 20 muertos, en lo que Benjamín Netanyahu ha dicho. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ha dicho que fue solo un accidente. Sí, el ejército de Israel, como dice, es uno de los más modernos del mundo, dotados con herramientas de precisión y drones para saber con todo detalle dónde perpetra las matanzas. Dice que fue un accidente, que lo investiga, pero algunos de los colegas de los 5 reporteros ejecutados en el Nasser apuntan a que en realidad el primer disparo, no se sabe aún si de dron o de cohete, estaba realmente dirigido contra el fotógrafo de Reuters que estaba en la 4ª planta del único hospital que funciona en el sur. Se cree que siguiendo su señal del teléfono localizaron ese punto y cuando llegaron rescatadores y sus compañeros para documentar el enésimo crimen de guerra, porque los hospitales y refugios civiles deberían estar exentos de ataques, Israel disparó de nuevo viéndolo todo para matar finalmente a unas 20 personas, causando especial impacto fuera y dentro de la franja. El doctor Mahmoud Kulab de Médicos Sin Fronteras lo describe como un ataque monstruoso. Por cierto, en él murió asesinada una fotógrafa que colaboraba habitualmente con esta ONG. Netanyahu en un comunicado dice que fue un trágico accidente y que Israel valora la labor de los periodistas, el personal médico y de todos los civiles. Otro crimen de guerra que ha condenado Naciones Unidas. En las últimas horas han muerto, por cierto, otras 11 personas por falta de alimentos dentro de la franja de Gaza. Nico, gracias. Hasta luego. La crónica del exterior sigue por Francia. Vuelve a ver cómo se tambalea su gobierno. De hecho, el país, el primer ministro François Bayrou, se va a enfrentar a una moción de confianza el mes que viene, en septiembre, en una votación que va a ser difícil porque los socialistas, la izquierda insumisa y la ultraderecha de Marine Le Pen han anunciado ya que no le van a apoyar después de un plan de recortes que no encuentra aliados ahora mismo. París, Lucía Riera. Bayrou empezó recordando el grave diagnóstico de las cuentas públicas, que la dependencia de la deuda se ha vuelto crónica y que no se ha invertido donde debería. De ahí su insistencia en
en un plan presupuestario con 44.000 millones de euros de recortes. Dijo también que se abre al debate sobre las medidas, algunas muy polémicas como la supresión de 2 días festivos o la congelación de salarios y pensiones, pero al mismo tiempo ha forzado la caída temprana de su gobierno. Sometiéndose a un voto de confianza el 8 de septiembre, se adelanta a la masiva movilización para bloquear el país 2 días después y a las mociones de censura que le seguirían, pero la oposición lo ha percibido como una dimisión de facto. Lo ha dicho la líder ecologista y lo comparte el Partido Socialista. Su primer secretario ha anunciado además que presentarán un proyecto presupuestario alternativo. Los extremistas de izquierda, la Francia Insumisa, y de derechas Reagrupamiento Nacional tampoco van a dar más aire al gobierno macronista. Si todos mantienen su postura, en el inicio del curso caerá el tercer gobierno que Francia ha tenido en un año y, como ya se ha cumplido el plazo constitucional, esta vez sí Macron podría disolver la Asamblea y adelantar las elecciones. Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes. Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico. Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros, vivan aquí o vivan allí, la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente. Elena, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. ¿Qué necesito para tu receta de pollo en salsa? Entiendo que un buen pollo de corral y unas buenas verduras frescas. Aunque, no sé, a papá le encanta tu guiso marinero. Y el rape tiene una pinta buenísima. Aunque a mí me sigue apeteciendo el pollo en salsa. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 83.805, serie 50. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Hoy por hoy, José Luis Sastre. Es la gran noticia en el mundo de la cultura y del cine, en concreto en nuestro país. La actriz Verónica Echegui murió el domingo a los 42 años. La noticia la conocimos ayer, sin embargo. Se convirtió en uno de los rostros más populares de nuestro cine por su interpretación en Yo soy la Juani, por la que estuvo nominada al Goya, premio que acabó ganando como directora y coproductora del cortometraje Tótem Loba. Ayer se celebró su velatorio en Madrid, al que acudieron destacados miembros del cine. Verónica Echegui sufría un cáncer que apenas era conocido entre sus compañeros. Pepa Blanes. Desde los 9 años, Verónica Echegui quiso ser actriz. Yo lo que quiero es ser actriz y pienso conseguirlo. Trabajó en la hostelería para poder pagarse las clases en la Resat y después debutó en Yo soy la Juani. Y siento nervios, me pregunto cómo voy a abordarlo, cómo puede ser todavía más. Su desparpajo, su naturalidad y su fuerza le dieron su primera nominación al Goya y desde entonces dotó a sus personajes de todas esas cualidades. El patio de mi cárcel, Katmandú, otras 2 nominaciones al Goya, comedias como La gran familia española, Explota, explota, series de televisión. La actriz se convirtió en una imprescindible de nuestro cine. Hay momentos que yo siento que es por los que estoy trabajando, en los que me he olvidado absolutamente de Verónica. Llevaba enferma un tiempo, había sido ingresada y con 42 años finalmente ha fallecido, dejando a compañeras y amigos conmocionados en la industria. Baby, que no me quieres, miéntete como haces siempre, miéntete. 8:18. El precio de la vivienda sigue subiendo, pero la compraventa también. Una parte del negocio tiene ahora su origen en los fondos europeos que se destinan a reformar casas. Por una parte, en quienes compran casas en peor estado y piden las ayudas, pero por otra, según los expertos, en el alquiler vacacional, que incrementa el número de reformas. Sira Valdés. El precio de las viviendas sigue subiendo, pero eso no ha frenado la compraventa, que en la primera mitad del año ha rozado las 360.000 operaciones, un sobrecalentamiento del mercado inmobiliario que, sumado a las ayudas de los fondos europeos, ha llevado a que las grandes rehabilitaciones se incrementasen el año pasado un 47%, según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Y es que, según explica Sigfrido Herráez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, una casa a reformar sigue siendo más barata. La gente busca y rebusca entre el producto que existe, pues aquel que es asequible con sus posibilidades económicas, y muchas veces ese deterioro que tienen algunas viviendas va relacionado con un menor precio que nos hace posible la compra. Por tanto, sí, es un momento en el que se vende además todo. Desde la patronal de la reforma, Andimac, han detectado además que existe un nuevo segmento de negocio, aquellos pisos que se compran para destinarlos al alquiler turístico, y en total calculan que este 2025 las reformas alcanzarán a 1,9 millones de inmuebles.
Y algo más, en Estados Unidos, Donald Trump sigue avanzando en su plan para militarizar las calles. Ayer firmó un decreto para crear una unidad de la Guardia Nacional dedicada al orden público. Otorga, con las potestades de los cuerpos de policía, a una unidad del ejército ese poder. Y lo hace después de haber desplegado efectivos de esa guardia por Washington y amenazar con hacerlo también en Chicago y en Nueva York. Y entre las nuevas medidas va a estar también el endurecimiento de penas para quienes quemen la bandera del país de Estados Unidos, a los que se castigará con 1 año de cárcel. 10 minutos el abierto que compartiremos con Eduardo Madina, Ignasi Guardans y Carmen Lumbierres. Son las 8:20, las 7:20 en Canarias.